Ustedes los están llevando por la Biblia y empezamos. Que a lo mejor no saben que 3 minutos vamos a empezar porque Ahora sí, por respeto a todos los que vamos a dar inicio a esta sesión. Saludamos a las personas que estén en línea, que no las podemos ver, pero vemos. Nos da mucho gusto ver estas caras. Hay muchos más confirmados, espero pronto, sobre todo gente representantes de las sociales. Y bueno, quiero poner rapidísimo pues el contexto de esta segunda ronda de la comunidad de aprendizaje CICAO. En la primera ronda de aprendizaje tuvimos la oportunidad de conocer y aprender de 6 experiencias internacionales, las públicas exitosas, que nos dieron lecciones importantes. Ahí les compartimos las lecciones, pero que van a estar dialogando con las propuestas de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, tanto como por las de la Red Global Jóvenes Oportunidad Hoy, tanto en el nivel nacional como en el nivel local. Y queremos invitar para cada una de las propuestas, invitar a expertos nacionales. El día de hoy el tema es cómo mejoramos el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Tenemos el gran honor de contar con 2 investigadoras de primera. Está la doctora María de Ibarrola, la maestra Ivonne Cárdenas. Y pues ellas las invitamos porque la doctora María coordinó una investigación realmente importante que se llama Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un análisis desde la experiencia de los actores. Y también participó de manera destacada la maestra. Es un placer que ustedes nos ayuden a precisar, a focalizar, a repensar nuestras propuestas
Y no solo eso, sino que nos ayuden a que entre todos nosotros como comunidad podamos definir los rumbos a seguir para poder incidir realmente y en los resultados, ¿no? Entonces, damos inicio a esta sesión. Les cuento que van a haber 4 momentos. En un primer momento, Rogelio nos hará una presentación inicial donde formulará nuestras propuestas, donde nos cuenta pues, el diagnóstico, cómo llegamos a ella. Y como decíamos, queremos dialogar junto con la propuesta que ya tenemos, tanto de la alianza como Boeing, como con las experiencias internacionales, pero también con el estudio Jóvenes en Comunidad y muy importante la experiencia de la sociedad civil. En un segundo momento escucharemos los comentarios de nuestras invitadas, la doctora María y la maestra Ivonne, y en un tercer momento los vamos a invitar a todos a discutir estas formulaciones a partir de lo que se ha presentado. Pero bueno, le doy la palabra sin más a Diego Santillo para que haga esta presentación inicial. Y buenas tardes, muchísimas gracias. Me da mucho gusto retomar. Fue la primera sesión del CISPAL, la primera. Muy bien. Y bueno, nos tocó en la acción ciudadana el tema, nos repartimos en la clase de hoy los liderazgos de las diferentes propuestas de la acción ciudadana de Cotraes. Entonces, es más fácil coordinar que yo la agenda libre en la primera sesión. Hay una solución. Bueno, el propósito, como ya dijo Paulina, es consensar y precisar las condiciones para algunos no hacer un análisis exhaustivo, sino a partir de lo que sabemos, entendemos, cómo proponer mejores impactos. Y el esquema que elaboramos para eso, desde la fuente final, es tratar de tener claro cuál es el diagnóstico del problema, cuál es la situación actual del programa, y como dijo Paulina, traer los que aprendimos, digo, es difícil traerlo todo, pero algunos rasgos de lo que significaron los estudiantes internacionales. Y aquí me voy a tomar el atrevimiento también de poner en el pizarrón de España la experiencia de ustedes, ponerla para que sirva de insumo, pero el punto central es el último, aunque son 1, 2, 3, 4 lanzantes, esos 4 tenemos que estar en 5 minutos para dejar los para echar en los 10 restantes la. ¿Cómo define jóvenes funciones del futuro su problema? Que hay jóvenes de 18 a 29 años que no estudian y no trabajan. ¿Y cómo define el objetivo? Complementa, digamos, como el importante, dice, contribuir a que jóvenes de 18 a 29 años de edad, perdón, que no estudian y no trabajan, se incorporen en actividades productivas a través de la aplicación. Eso dice en la ley de operaciones 4. Y me quedé pensando que nosotros pensamos que el chiste es que me incorporan actividades productivas en adelante, pero me late que la formulación es pues que entren, estén ahí, ya cumplimos, lo cual entonces explica un poco la lógica de las cosas. De todos modos, cosas en el horizonte tiene el mismo, ya que analizo como la MIR y los reportes y las cosas de la universidad, no va a estar en ahí ese patito, ¿no? Que luego se pueden trabajar, pero eso no lo compromete. Habría mucho que hablar, pero yo creo que basta entender esto. O sea, llegaron a casi, o sea, reportan que desarrollaron casi 3 millones de jóvenes, de los cuales el 58% serían mujeres. Ese es el screenshot, es la imagen de la página ayer, creo, ayer, más reciente. El número original era 2.3 millones. Entonces, a partir de ahí, el discurso ha sido que rebasaron también. El número venía de que eran la mitad de los jóvenes en escuelas sin trabajo en el momento de arranque, pero el número de jóvenes sin trabajo más o menos igual, sí ha bajado, en términos igual al 2021. Entonces, eso da el presupuesto, como siempre, muy significativo, más de 120,000, porque no sé cuánto van a perder este año, pero es así, todo intentamos más de 20,000 millones cada año. Y ahorita ya está, o sea, la transferencia es un salario mínimo, ahorita anda de. Como referencia les diría que la transferencia de educación superior por 12 meses. La transferencia de educación superior por
por 10 meses máximo. Es de 2,000 pesos, es de 2,000 la de, y la de media superior es un poco menos de 1,970, nada más para que tengamos la referencia de sus cuestiones, porque temas intensivos. Y estos 3 millones no hay manera de reconstruir. La doctora del pintor, yo no lo intenté, pero no estaba en la misma fuente, y lo que traté de hacer es, a ver, en los primeros años los reportan anuales, y ahí como jóvenes de un año pasan al otro, como no se sabe cuántos, pero aquí sí llega. En 2000, el punto más alto de cobertura fue febrero de los últimos años, fue febrero de 2022, con casi 500,000, y el más bajo fue ese mismo año, en noviembre. Hay unos que dos de cero, pero eso se supone que es porque entonces, creo que lo que nos sirve es quedarnos con en 2022 el promedio de jóvenes afiliados es 136,000, en 2023 246,000, y en 2024 5 meses nada más, solo de enero a mayo, yo creo que va a bajar, que va a aparecer a 166,000, son más altos los primeros meses últimos. Y haciendo el promedio de los unos 3 años, de los 2 años y medio, es 300,000. Esa es la idea, digamos, de lo que se está haciendo. Entonces, por supuesto, tiene esas fluctuaciones. O sea, unos entran, otros salen, unos se quedan en eso. Esto no lo vamos a ver. Vía el info, vía la plataforma de transferencia, ya solicitamos toda la información sobre estas cosas. A ver si nos lo dan, si nos lo dan, con mucho gusto. Por supuesto que la compartimos. Y no vamos a quemar un seminario, porque ahí sí va a estar toda la. Bueno, a ver, yo quiero ser muy prudente y quiero subrayar el título de lo que voy a decir. Nociones críticas por confirmar. Son hipótesis, son cosas que parecen que aquí son algunas de las finales de la historia, otras de la experiencia de asociaciones, lo hemos comentado, no lo afirmamos en piedra, me suena que estos son problemas. Primero, un sesgo rural y sobre todo hacia zonas, hacia estados, municipios, donde no está la mayor cantidad de las personas con usuarios. Es decir, geográficamente trae un sesgo porque, bueno, por muchas razones, pero una que es la que justifican técnicamente es que es el índice de marginación. El índice de marginación te lleva a los rurales, estados pequeños, y ahí no están los trabajos, ahí no están. Entonces, así está. Segundo, matizo mucho, pero porque además no sabemos con certeza y diferentes fuentes, pero sí pareciera que están llegando. Si uno ve la cohorte, cómo anda, y cómo el 40%, más del 40% no tiene ni una completa, aquí no está así proporcionada la cobertura. Pareciera que hay más participación de gente con vida y con incluso. No sé si un año o 5, ahí no empiezan a problema. Tercero, me parece más claro. La predominancia de centros de trabajo que son en realidad personas físicas, o microempresas, negocios, muchos de ellos sin registro formal, lo cual se presta a simulación. Entendido por simulación, tú recibes la transferencia, hacemos esto aquí. Segundo, se presta sustitución de personal. Tú vente a trabajar aquí, yo no contrato un empleado. Es la crítica que el estudio de la más importante, según yo, es experiencias de poco aprendizaje y poco relevante. Puedes aprender un negocio de eso, un misceláneo, etc. Ahora sumaria. ¿Y se oye bien? Sobre todo me preocupa, ¿no? No, te está escuchando en tu voz, pero escucha bien. Cuarto, el dato que lograron conseguir aquí en el estudio de la doctora es que para un periodo de tiempo concreto, pero aquí nada es para todo el tiempo, hasta la tercera parte de los apuntes estaban en proyectos gubernamentales. Miles y miles. Yo te puse esa relación, en realidad las unidades, los centros de comunicación y de desarrollo. Pero es lo mismo, sembrando vida, el tema. Okay. Y último,
y no nos va a dar tiempo a discutirlo, pero sí es importante que todos lo tengamos presente. Las evaluaciones que han presentado o los discursos que en esos resultados hablan de 40, 50 y hasta 60% de contratación después de participar en el instituto, lo cual carece de sustento por casi ningún lado, pero hasta ahí, y es parte de la normativa, y una cosa es que carezca, o que el sustento sea discutible, pero está ahí, y lo que sí es cierto es que se refleja en los datos no. Bien, ¿qué balance hacemos en el estudio que elaboramos? Gracias, por cierto, al apoyo de los con un estudio sobre jóvenes y oportunidad, donde analizamos datos, pero también analizamos políticas. Y en las políticas, obviamente, una muy importante fue jóvenes con sueños. Entonces, encontramos como fortalezas, que por cierto, todo lo que estoy diciendo en términos generales no es mío, es colectivo, de la alianza, es de Goy. Lo digo, me respeto esto. Entonces, ¿qué siempre hemos dicho? Que el programa es muy bueno porque visibiliza la necesidad, que qué bueno que exista, porque visibiliza que hay jóvenes que requieren una política pública. Segundo, que tiene un presupuesto significativo, más de 21 millones de pesos por año. Tercero, el enfoque de formación en el trabajo, la verdad es que está muy buena intención, sobre todo si la compara a las capacitaciones de aula tipo Tecati, que ofrecen cualquier cosa. Los mejores están en el centro de trabajo, pero en cualquier tipo están trabajando. Bueno, cuarto, bueno, es que dice casi de todo. Cuarto, pero básicamente ellos. Cuarto, entregar transferencias directamente, pues está bien, eso nunca ha sido una discusión, lo entreguemos, en todo caso, que les provean el seguro de vida, lo fue un sector privado que dijo, para que yo meta a un joven en el centro de trabajo, tiene que estar asegurado, si no, cualquier cosa que pase me la van a. Y sexto, el tiempo que estuvo abierta la plataforma para que los jóvenes registraran el trabajo, se registraran sin intervención de ninguna nadie, ese fue un momento en que empresas y organizaciones de civiles pudieron participar. ¿Cuáles limitaciones? Bueno, pues una es que no prioriza a los jóvenes con los niveles de enfermedad. Para el programa es lo mismo un joven que acaba de terminar su licenciatura, no ha conseguido trabajo, que un joven que hace 5 años dejó la media superior y lleva 3 años sin tener un trabajo. Sí. Y claramente la barrera del que es mujer, las barreras de prioridad del segundo son totalmente distintas a las. Segundo, la poca atención a la baja cobertura, ya la dije, a las zonas con mayor cantidad. Aquí el tema es la cantidad, porque los porcentajes, como quiera, pero si tienes, hice una comparación en el estudio de la cobertura en Ciudad de México y Estado de México, las dos entidades más poderosas del país, contra la cobertura en Tabasco, que es como la es 4 veces mayor en Tabasco, como 3 veces. Entonces, sí está como muy sesgado. Y en el centro y en el norte del país las coberturas son 2,000, 1,000, 3,000, no funciona mucho. ¿Dónde están? Ciudad Juárez, Tijuana, lo que quieran, Querétaro, León, los jóvenes sin trabajo fuera de escuela. Tercero, poca atención a la formación de habilidades emocionales. Cuarto, las organizaciones de civiles de capacitación ya no pueden participar, en un tiempo sí, las organizaciones pueden, por lo menos. No vincula con servicios de colocación en calidad, teniendo el sistema de empleo dentro de la misma secretaría, no está vinculado, ¿no? Alguien hicieron una página web que se llama Mestress, es una página web, no servicio. No se consideró servicio de cuidado, ahorita van a ver los números, pero la gran mayoría de jóvenes fuera de estos trabajos son mujeres. Entonces, ahí hay un percotote, pero que vamos a tener que afinar la mirada, porque según yo, el programa Jóvenes con Sueños no lo va a poder aumentar. Tiene que aumentarlo la política. Bueno, vamos a discutir eso. Y no ofrece la certificación de aprendizaje para que sí lo quiera. Bueno, bueno, pero no tiene cita, por presidente. Bueno, a ver, yo sé que esto de decir malo, pero en la discusión ustedes pueden aportar otras cosas. Segundo, primero lo que nos dijo
nuestro compañero mundial. Bueno, jóvenes con mayor barrera de empleabilidad requieren políticas integradas, tanto desde la oferta como desde la demanda y de las fricciones, decía él, de las cosas que no funcionan en el cruce entre ambas. Y que la política pública debe considerar acciones remediales y acciones preventivas. O sea, nos hizo un panorama así de una lista ideal de todas las cosas que se pueden hacer y las que no funcionan. Ahora, ya que nos fuimos a lo que más funciona en países concretos, que no sean solo estudios, yo creo que lo de Chile que nos interesó mucho es cómo combinaban incentivos a la contratación de jóvenes con transferencias para capacitación de aprendizaje. O sea, tenían los dos lados, un incentivo a la demanda y un incentivo a la oferta. Lo que creo que más nos llamó la atención de Argentina, yo te lo he oído muchas veces a Tere, es que combinan la capacidad de trabajo con el avance educativo. Y eso es otro rollo, porque nuestra preocupación son con los jóvenes con desarrollo educativo, entonces combinar que no sea después de educación de trabajo, que termine en secundaria, media superior, una carrera técnica, pues sí cambia, sí les cambia la vida. En Colombia el enfoque fue distinto. En Colombia el Jóvenes en Acción se construyó como una salida del programa de transferencias, de lo que aquí fue Progreso Comunitario, que era Familia de Misión. Y lo que hacía era una modalidad de egreso para que los jóvenes que habían estado becados, que habían llegado al nivel educativo de media superior, que habían bachillerato o lo que sea, pasaran a carreras técnicas que recibían una beca por 1 o 2 años para que terminaran una carrera técnica, si habían sido becarios del programa. Entonces, había una continuidad entre lo que allá era progreso, oportunidad, prospera, y esta cosa de jóvenes en acción, lo cual hacía que los más pobres, porque esa es la focalización de los programas, pudieran avanzar a una carrera técnica. En Nigeria vimos una cosa de emprendimientos que con un enfoque muy de viabilidad de los proyectos económicos, que por lo menos llama la atención, porque en México estamos acostumbrados a los apoyos reproductivos que son subsidios a la ineficacia, pues, o sea, que se dan dinero más políticamente, más productivamente. Lo que vimos de España fue la fuerza que puede tener la economía social para la generación de empleo, que la verdad es que no deberíamos olvidarlo, aunque no existe para el futuro, pero no lo olvidemos. Y lo de Estados Unidos, y suena maravilloso, el Job Corps, habría que ver cómo realmente funciona, pero este asunto de que no es traje a la medida, porque no es traje a la medida, pero sí cada joven tiene como un menú según su condición y su plan de opciones que existen. No puede ser traje a la medida, pero sí 3, 4, 5, 8, no sé qué opciones que les presentan para ver cómo pueden hacer a la mejor inserción laboral y caminar hacia trabajo o resolver su rezago educativo y avanzar hacia el siguiente nivel. Y bueno, lo que vimos con Oxfam no fue tanto la experiencia, sino como la constatación de que dada la magnitud del problema, sin sistema de cuidados hay un sector de las mujeres que pues, con más becas, capacitación y cosas que hagamos, no va a estar muy fácil. Ok, ya digo, bueno, tengo que apurar. La experiencia nacional, mejor ustedes díganla, pero digamos, no se nos olvide que sí hubo una etapa en que las organizaciones y empresas del CCE, varias que lo tomaron en serio, sí pudieron participar y hicieron que tuvieron muy buenos resultados. Las organizaciones de la sociedad civil le metieron fuerte al asunto de perfiles de puestos para que la formación fuera realmente mejor, la empleabilidad y toda la parte de habilidades blandas. Las reglas de operación decían que podía haber tutores y cotutores, y entonces las organizaciones de la sociedad civil entraban como cotutoras o las empresas de aquí que fuera, pero se hacía la alianza en las reglas, ¿no? Tutor-conductor, lo estaba totalmente permitido, no era discrecional. El acceso en la plataforma permitía que le entraran, y el convenio que firmó la Secretaría con alguna organización y luego con la alianza permitió que no solo se inscribieran 5, que es lo que dicen las reglas, sino cientos, ¿no? Básicamente contribuir. Y los resultados en aprendizaje e inserción laboral son muy favorables, pero supongo que nos van a hablar mucho en el estudio, porque el estudio es lo que recupera la experiencia de los actores, no de los actores, de las empresas y la probabilidad. Bien, ¿qué dice nuestro rollo? A ver, lo puedo explicar a ver. Nosotros decimos que los jóvenes, las y los jóvenes de oportunidad presentan 3 situaciones. La situación de exclusión, que son jóvenes sin trabajo fuera de escuela, y en rezago educativo, entendido como que no completaron la media superior del bachillerato. B, los que no tienen trabajo digno, o sea, sí trabajan, pero no tienen salario suficiente o seguro social es decir, precariedad. 3, la parte preventiva, que es
que todavía están en la escuela, pero están en pobreza y podrían egresar. La población objetivo del joven en el futuro confluye con nuestra A. No es la misma, pero la población objetivo en nuestra A está totalmente metido en su población objetivo. Entonces, si queremos hacer algo, es con A, en las reglas actuales. Jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo. Este es el dato, esto es del año. No me acuerdo, salió en mi querida Ana Paula, un lunes. Bueno, usted tiene la primicia. Esto es lo que dice la 9 Tenemos casi 5 millones, 4.9 millones de jóvenes oportunidad, de los cuales 4.2 tienen rezago educativo. Entonces, el rezago educativo y estar fuera de la escuela y el trabajo es todo. Por eso somos unos necios que el nivel educativo es el factor de priorización, porque ahí se ve 66% de las personas desocupadas, 851,000 tienen rezago educativo, sobre casi 700, 500 yo le llamo de cuidados porque limpiar y lavar también es un cuidado, y de las cuales la gran mayoría son mujeres, el 92%. Y 2.9, 90% tienen rezago educativo. Entonces, digamos, tengámoslo muy claro, rezago educativo explica problema. Por eso deseamos que tiene que ser factor de priorización. Y por eso podríamos desear, si hubiera apertura, que avanzar en lo educativo sería parte de la solución. Y nada más para que no se nos olvide, hay otros 10 millones que sí trabajan, tienen un trabajo educativo, que sí trabajan y tienen trabajo precario, de los cuales el 77%, 7% están en trabajo educativo. Entonces también lo precario lo explica el desarrollo de prepa sin terminar. El documento de jóvenes, ya ves, sistemas, ya no estoy cambiando el nombre. El documento de la Alianza Jóvenes con Trabajo Político dice 5 cosas para mejorar el problema. Focalizar la población objetivo, ya lo expliqué, ¿no? Cantidad de personas y con rezago. 2, el tema del monto, que pensamos que no va a prosperar mucho, entonces, pero no queremos dejar de decirlo. 3, involucrar a las organizaciones y a los institutos públicos como corruptores, ¿no? Porque pueden aportar habilidades, etc. 4, mecanismos efectivos de vinculación, que la salida te conecte con trabajo, pues, ¿no? Y que no te solo una página web. 5, certificación, y 6, un sistema de monitoreo que también artificial. Eso es lo que dice actualmente las recomendaciones de la acción, están en un documento. Dale, ¿te dije? Acción. De la acción, de la alianza. ¿Cómo se llama? Te cuento claves para una política pública de inclusión económica de corto plazo. Termino entonces mi participación, dame 2 minutos, Pablo. A ver, tenemos que ponernos más en la lógica del actual gobierno y de lo que ha hecho. Tenemos que entender como base y en todo caso en las buenas prácticas de lo que ya se hizo. Esa es mi primera recomendación. Entender la lógica de la que se hacen, entender las formulaciones y defender lo que se hizo en el marco de ese programa como era, a lo que podríamos llamar buenas prácticas. Hay buenas prácticas de empresas del CCE, hay buenas prácticas de organizaciones de la Alianza. Desde ahí podemos decir, al menos eso es totalmente factible cambiarlo. Y luego bien, lo que puede hacer la unidad de jóvenes construyendo, o sea, obviamente con las versiones de Secretaría y todo Dios, pero que la discusión es con la unidad, la discusión con la Secretaría, porque es dueña de otras cosas, o con otras partes del gobierno, y ahí es donde meto yo el sistema de cuidados. Yo creo que la discusión sobre el tema de cuidados no es con jóvenes construyendo el futuro. O sea, de hecho, jóvenes construyendo el futuro debe ser aliado para la discusión del sistema de cuidados, porque no va a dar muchos resultados si no hay sistema de cuidados y se podrían probar cosas. Y luego de mensajes. Entonces, ese chorote no te lo voy a explicar. Lo que quiero decir es, si diferenciamos la escala macro de los cambios de diseño, esto de, por ejemplo, agregar rezago educativo a la prioridad. Yo preferiría cambiar la redacción, pero como no voy a cambiar la redacción, pues que le pongan ahí, y con rezago educativo. Ya. 2, que se den cuenta que está muy bien que estén en Chiapas, en Tabasco, nadie dice que no, pero que también hay que estar en la Ciudad de México, en el Estado de México y en todos lados, ¿no? Y como ahora ya todo el país es monocromático, pues ya no hay problema, no están en cualquier lado. El chiste es en donde haya más jóvenes.
Y una cosa que sí creo que hay que hablar con el sector privado es que sí, eso de las personas físicas, pues por lo menos que tengan RFC, ¿no? O sea, que si no, perdón, eso de las transferencias directas se vuelve ya otra cosa. Entonces, yo diría que RFC e IMSS, ¿qué quiere decir IMSS? Pues que tienen personal y entonces entra un joven a capacitarse junto con esa persona, aunque sean 3 personas, o 2, o 5, 4, 7, lo que sean, pero el joven entra a un centro de trabajo donde hay otras personas que sí son trabajadores. Digo yo, nada más han dicho. Y lo otro, pues, ¿no? La agenda de trabajo, reconectar el sistema de empleo, lo que ya dije del sistema de cuidados, plantearse los otras áreas del gobierno. Lo de la Constitución merece una discusión en sí misma. Yo cuando dejo dicho que se indexe de jóvenes con pleno salario mínimo, se friega de jóvenes y se friega más el salario mínimo, porque entonces te vuelve a indexar. Cada que dices hay que subir el salario mínimo, hay que subir el presupuesto al jóvenes con pleno futuro. Entonces, por algo se desindexó, pues. Por lo menos no en la Constitución, pues, que le dejen en la ley, que no esté para siempre. Y recuperar la mesa de coordinación que había entre el CCE y Jóvenes Construyendo la unidad responsable, incluyendo alguna de las organizaciones expertas. No digo que todo el mundo esté ahí, toda la alianza esté metida, pero que haya una definición que pueda participar en esas discusiones para concertar justo las acciones tripartitas o las acciones bilaterales con los profesores. Y la parte de certificación, que es medio gobierno, pero como también es parte empresarial o potencial. Y termino con esto, lo micro. O sea, si no se mueve lo macro, pues por lo menos que podamos hacer cosas como al principio, experiencias concretas, jóvenes que van del trabajo, que sí tienen desarrollo de habilidades blandas, que sí reciben buena capacitación, y pruebas, ¿qué tal cuando lo mezclamos con un servicio de cuidado? ¿Qué tal cuando lo mezclamos mejor con el sistema nacional de, bueno, no nacional, municipal o estatal de empleo? Es decir, pruebas que no les quise poner ahí pilotos, pero eso sería probar modelos. Yo creo que las organizaciones, sobre todo las organizaciones en alianza con el sector privado, pueden hacer modelos actuales. Pero eso se movería en un ambiente, pues, ahora sí que nada más déjenos hacer un poco lo que nos dijeron en el CCE, con que nos dejen hacer. La verdad es que lo mejor sería esto, porque aquí podemos hacer y mejora todo, pero si no, pues por lo menos. Pues eso es. Sobre los setting points, sobre los puntos de venta, ya los hemos hablado varias veces. Nosotros pensamos que el arreglo de cuentas en el futuro no solo tiene impacto social en pobreza e inclusión social, sino también en temas de crecimiento económico y en temas de seguridad ciudadana. Pero eso ya lo dejo ahí porque ya me alargué y no estamos hablando de cómo lo vamos a hacer, sino de qué estamos proponiendo. Pues si todas las cosas que tienes hablar, no, la investigación de las jóvenes construyendo un futuro, una política, una investigación cualitativa, y en esta ocasión lo que quiero es plantear que se incrementado el que está en 7.152. Algunas actividades laborales, ofrece una constancia firmada por el presidente de la República y trasladar el ejercicio del presupuesto de las instituciones directamente a los ciudadanos por la vía de los
tiene una enorme fuerza legal, institucional y presupuestal necesaria para su funcionamiento. Tiene decretos de creación, tiene reglas de operación, pero todo lo que hace que una política tenga fuerza, y además el presupuesto, ¿no? Y lo que a mí me ha llamado más la atención después de hacer la investigación es la extraordinaria simplicidad de la operación del proyecto de la autoridad. Se posiciona frente al problema de la falta de trabajo de los jóvenes en la carencia, exclusivamente en la carencia de experiencia laboral. Esa es la causa principal de los problemas de los jóvenes. Se enfoca en ofrecer una experiencia laboral directamente en cualquier centro de trabajo. Y con ello selecciona el elemento de inclusión más importante sobre los estudiantes laborales. Involucra a cientos de miles de centros de trabajo en la solución, dado que la oportunidad de insertarse en un centro de trabajo está en cualquier localidad del país, no es el caso de las escuelas, ni de los centros de capacitación, ni de las instituciones de educación media o superior. Distribuye la responsabilidad por la experiencia laboral de los jóvenes en todos estos centros de trabajo a cargo de un trabajador experimentado, que pues cualquiera que tuvo un trabajador experimentado. Delega la decisión en cada centro de trabajo de cómo se va a capacitar a los jóvenes. Reduce la complejidad de la formación para el trabajo, que las escuelas saben que complejo que es formar para el trabajo, al desempeño mismo del trabajo, bajo la supervisión del trabajador experimentado. Contribuye de manera muy significativa a los centros de trabajo al asumir el costo real de la experiencia. Es autosuficiente, no se coordina con nadie. Y eso a mí me pareció impresionante esta política, con una simplicidad tal como lo puede sacar, ¿no? Su operación se basa en una impresionante plataforma electrónica que sí relaciona a los jóvenes con ciertos tipos de centros de trabajo. Les pide el curso, por cierto, y a los centros también les pide algún tipo de formalidad. Ofrece una gran cantidad de clasificaciones. Yo no sé si alguien se ha podido meter como solicitante. A mí yo no pude, porque tiene uno que poner que no, y tampoco se meter a ninguno de mis jóvenes sentimientos porque están también social. Entonces, no sé si alguien se ha metido a llevar todo el sentimiento. Tenemos una de las ayudantes que sí se metió a la página, al chat de los rechazados. Eso es un tema que pudimos analizar. Entonces, ahora sí, voy a pasar. La fuerza de esta política bueno, ya se las dije cuál es. Y nosotros hemos llevado un seguimiento de la política desde el 2019, los cambios que ha tenido las reglas de operación del 19 de 2023. Tuvimos datos estadísticos básicos a noviembre del 22. El procedimiento es el papel de la plataforma electrónica. Ha habido evaluaciones oficiales del programa del Coneval, del INEGI, de la Secretaría de Trabajo, de la Auditoría General de la Federación. Ha habido una crítica muy fuerte desde la prensa de investigación. Denunciaron la corrupción, denunciaron el hecho de que las microempresas no pueden capacitar para el trabajo, y hay resultados públicos, pero hay algunos publicitados, hay unos de muy difícil pero posible acceso, y la mayor parte de la información no está disponible. Entonces, los principales resultados publicitados son los que ya mencionaba Rogelio. En el 2023 tenían 2.270.000 estudiantes mujeres, el 58% de mujeres, en la zona rural el 45%, en el sector público es interesante el 31%, y datos muy generales sobre escolaridad y edad que solo fueron posibles a noviembre del 22. El presupuesto mencionado en octubre del 23 era de 103.000 millones de pesos. Después, ampliando un poquito, pues ahorita, si uno se pone a sumar algunos datos, podría llegar a 4 billones, 130.000 millones. Tienen cobertura nacional y sí hay mayor presencia en entidades con mayor índice de pobreza.
pero no están los jóvenes de zonas urbano marginales, son también los más vulnerables. Los centros de trabajo son alrededor de 450,000, de los cuales la gran mayoría son micros. Hay un 91% son pymes, pequeñas y medianas, la mayoría son micros. Hay un 7% en el sector público, el 1.7% en el sector público, pero me llama la atención contarse con que tienen al 30% de los aprendices, contra el 1.7% de los organismos del sector público. Y luego hay jóvenes vinculados al trabajo, dicen que entre el 40 y el 60%, ese dato lo manejan muy bien, y además analizaron las encuestas del INEGI muy a fondo, que son en las que han basado este porcentaje que manejan con la mano en la cintura. 60% de jóvenes han conseguido trabajo, pero no sabemos ni qué jóvenes, ni dónde están, ni qué escolaridad, ni qué trabajo están quedando. ¿No? Entonces, bueno, aquí hay algunos datos básicos. Creo que ustedes alcanzan a ver que ya veo que los ojos no alcanzo a ver. Bueno, hay un programa de beneficios del gobierno federal, donde está obligatoriamente lo que han sido de presupuesto. Entonces, este dato lo que permite es ver lo que ya mencionaba Rogelio de las diferencias en el número de jóvenes por trimestre o cuatrimestre, pero también permite ver que el presupuesto no se ha ejercido conforme a lo que hubiera sido necesario. Todos los jóvenes en los 12 meses formados se paga mucho menos, o sea, se ha erogado menos de lo que ya si los jóvenes se quedaron todo el tiempo. Y esto permite dos cosas. En la famosa frase de hasta 12 meses, que todo el mundo pensó que eran 12 meses, pero no, hasta 12 meses. Y en ese hasta cabe el 1, 6, 4. El número de veces no sabemos cuánto dura la capacidad de los jóvenes. No sabemos si hay abandono del programa, cuándo hay la última de los más que no hay el padrino. Bueno, la distribución por edad en el año del 22, que fue, por cierto, en noviembre del 22 hubo muchos cambios, porque observaron por la información y respondieron como centros de... En el noviembre del 22, los datos eran, bueno, la mayor parte de la población. El presidente de la distribución por edades no es tan diferente, están en la mayor cantidad hasta los 19 años, pero tenemos la distribución por escolaridad, que es muy interesante, porque tiene a la media técnica, tiene licenciatura, tiene todos los lados, pero en ningún caso sabemos si es completo, cuántos grados de escolaridad, semestres. Y lo que sí encontramos nosotros es que son ciclos escolares, tanto de media como los de licenciatura, la mayoría no. Y luego, bueno, esta es la cobertura nacional, nada más vean que todos están todos los estados, todos los municipios, todos tienen jóvenes de futuro, ¿no? Y luego este dato que me parece interesante con relación a lo que decías, los estados de mayor desarrollo y de menor marginalización, de menor índice de informalidad y de pobreza, tienen muy pocos aprendices. Y los estados de mayor índice de pobreza, de mayor marginalidad, tienen un enorme número de aprendices. Y ese es el argumento de que estamos viviendo en nuestra vida. Es un argumento plural, pero no tenemos el dato. Hay datos, por ejemplo, los municipios con menor o mayor aprendizaje, hay datos con uno solo. Hay con 5 o 6. Y el mayor número de aprendices, ¿dónde está?
Muy hermoso. en el municipio del centro Tabasco. Entonces, bueno, de los principales problemas de desarrollo aquí, quisiera yo más bien basarme en las notas, en lo que ya escribimos. La información es muy opaca, insuficiente, inconsistente, solo hay datos. No hay ninguna información sobre la trayectoria de los jóvenes al incorporarse al trabajo. No hay indicadores. Si quieren, me voy a basar más en los textos que tenemos. Hay ausencia de indicadores y metodologías críticas y trabajos de por auditorías superiores de la federación. No tienen indicadores para saber qué es lo que aprenden los jóvenes. No tienen seguimiento de egresados. No hay información sobre los distintos tipos de centros que tienen a qué tipo de jóvenes. En el sentido de la experiencia y de la capacidad, no sabemos qué pasa con el elevado número de jóvenes en los programas especiales de la parte. Ese es un dato que el presidente sacó en su informe del 2023, por números realmente extraordinarios, ¿no? De cuántos estaban en el primaria, cuántos estaban en el oceánico, en los bocas, en el temprano dominio. Pero si ya no sabíamos si creerle, porque capaz que lo dijo para provocar. Bueno, por eso pasó lo mismo. Pues bueno, no hay seguimiento regresados, no se ha analizado el impacto de los tipos de trabajo. Hay un potencial desde nuestro punto de vista lo potencial, apertura de un espacio autorizado de producción, la entrega de las becas a los jóvenes directamente en lugares de trabajo tan desfavorecidos, posiblemente gane más que los trabajadores de esos centros de trabajo, se presta, y eso es algo que nosotros no encontramos, pero sí encontramos la referencia. O sea, si ustedes preguntan en cualquier lado qué pasa con el programa joven, les van a hablar de la corrupción. Es también el de Hermosa Tabasco que pasó. Hablando de que todo el mundo dice, no, pues lo que pasa es que están la mitad al dueño del centrito de trabajo y los no van y les dan la asistencia, pero en fin, el tema de la corrupción sigue siendo un tema muy de rumores, aunque el Coneval sí señala casos, pero el Coneval señala los casos puntuales del grupo de población que estudió, ¿no? Pues si hicimos 68, pues no tiene ese dato, tampoco concluye una cosa, ¿no? Y luego hay una ignorancia total de los resultados que ha habido para los pequeños centros de trabajo. Eso a mí me llamó mucho la atención porque parte de lo que encontramos es que hay centros de trabajo que están en esta posición de ganamos los dos. El joven se capacita y nosotros tenemos una plaza de trabajo. Y la mayor, digamos, los pequeños centros de trabajo que pudimos analizar, eso se dice con todas las letras. Es muy instituido, ¿no? Todos van a ser discapacitar y nosotros tenemos más alta. Y tampoco hay ningún dato sobre la aceptación que ha tenido la constancia otorgada por el programa de los empleadores que puedan, digamos, qué posible con capacidad de jóvenes bueno, ya creo que lo siguiente ya nos podemos plantear. Desde el principio planteamos 5 desafíos teóricos para discutir la propuesta. Primero, las diferencias socioeconómicas de trayectorias escolares y laborales de los jóvenes de escuela de trabajo. Ustedes han mencionado algunas, otros investigaciones, son muchísimas cosas sobre las diferencias de los jóvenes. Y los jóvenes, todos los jóvenes que enfrentamos, tienen una trayectoria laboral muy precaria, muy intermitente, pero algunos ya han sido incluso con un chino de repartiendo comida
Otros, los de la licenciatura, sí tenían mejores trabajos. Y consideramos que era indispensable conocer las trayectorias escolares y laborales de los jóvenes. Y lo que sí encontramos, que también usted ya lo tiene previsto, es que la escolaridad alcanzada por el joven aprendiz penetra totalmente como factor de desigualdad. Es el factor de desigualdad que está afectando quién entra a este tipo de sector de trabajo. Bueno, descuidan la importancia de la formación escolar para el trabajo y la idea sobre todo de una formación que combine lo escolar con lo laboral. La que nos parece, por lo menos a mí me parece una de las más importantes, es la heterogeneidad estructural de los centros de trabajo y de los municipios en los que se localizan esos centros de trabajo, que son diferencias muy agudas según la orientación, el tamaño, la tecnología, la capacidad. Entonces, dependiendo de qué centro de trabajo vas a hablar, va a ser un tipo de formación que recibas, ¿no? Y también la idea de que el aprendizaje situado es muy importante, pues depende de la situación laboral de la persona. La experiencia realmente es un medio muy importante de aprender a trabajar, pero que va a depender de trabajo. Y las escuelas, que son las que he estudiado bastante, se han dedicado a revisar a dónde mandan a sus estudiantes. Un plantel concreto se encuentra con un cuate que le quiere tener estudiantes. Entonces, las escuelas han sido muy cuidadosas de ver a dónde mandan a los estudiantes, aparte de que son muy pocas las que pueden aceptar, ¿no? Y luego, la experiencia laboral no conduce por sí sola a eso. Entonces, yo creo que aquí voy a dejar la presentación. Lo que consideramos como resultados importantes de nuestra investigación. Primero, los años de trabajo que tuvimos en la universidad confirman la importancia de las universidades estructurales que caracterizan el sector laboral del país. Y se diferencian entre sí por la motivación para participar en el programa. Hubo algunos que participaron por invitación directa del gobierno federal, los que aceptaron la invitación para el desafío. Otros se motivan para esta idea de que todos ganamos, y luego aparecieron también los centros de formación integral, que nosotros no sabíamos, pero que nos aparecieron pues, muy diferentes, ¿no? No es lo mismo un centro de formación integral que atiende las tres grandes dimensiones de la formación de jóvenes. A los otros están mucho más centrados en la formación para el trabajo. La experiencia laboral está claramente delimitada por la situación que genera cada centro. La diversidad de trayectorias, en particular las escolares, influye fuertemente en el tipo de puesto laboral que pueden. Existen formas de seleccionar a los aprendices, aunque inicialmente parecía que no. Los aprendices que solicitaban un centro de trabajo iban a entrar en ese centro. Poco a poco se fueron dando formas diferentes de seleccionar, incluyendo centros que primero seleccionan y luego se meten en la página web y les dicen cuándo se la solicitud, ¿no? La experiencia adquirida en el centro de trabajo es fundamental para conseguir un trabajo en ese lugar. Entonces, la experiencia laboral es muy acotada. Tienes que tener experiencia en eso. Si no, no te contratan. Y la otra, lo que sí es un hecho es que también hay aprendizajes socioemocionales y sociolaborales muy importantes. Los tutores, y después aquí le voy a dar la palabra para que les hable de los tutores, que son una pieza fundamental de la que casi no hablan. Pero la experiencia, lo que nosotros vimos como experiencias, está aprendido en papel. Pero los aprendices alcanzan actividades técnicas muy acotadas al estilo de la empresa. La empresa no tiene una
amplitud de formación de trabajo, que se trabaja en la cosa técnicamente. Pero el trabajo mismo sí les da vida profesionales y laborales, ¿no? Uno de los resultados más significativos es que existe una estrecha relación entre el tipo de centro de trabajo, el territorio en el que se necesitan, las situaciones, los rasgos de los jóvenes, los rasgos de los jóvenes, o sea que tiene que ser una mirada integral que permita ver cuáles son los resultados reales. Hay que ver en qué territorio, en qué centro de trabajo, hacer una investigación, una conocimiento, digamos, de trabajo. Luego, esto de los beneficios que reciben los centros de trabajo, que prácticamente creo que hay una investigación que los menciona, pero que sería muy importante y sería algo para explotar a los... ¿Son 7 o es un? Ahí. Bueno, entonces ya le doy la palabra a ella. Vamos a hablar de la investigación. Brevemente, nada más como para subrayar. La investigación se hizo con una mirada de política pública de inserción laboral. Y eso es súper importante porque recupera justamente el sentido de la experiencia, la primera experiencia, ojo, lo pongo entre comillas, porque los entrevistados no era su primera experiencia laboral, ya habían tenido experiencia en el sector informal, y eso es muy importante conocerlo, porque los centros de trabajo creen que verdaderamente no contaban con experiencia laboral porque han trabajado en algunos sectores de la informalidad y pueden ser hasta estos malos, no son asalariados, pero trabajan antes, pero saben que las cuentas o saben tratar con ellos. Y esa política de inserción laboral para nosotros nos da la vuelta al plano formativo. Bueno, estas empresas, estos centros de trabajo, sí toman en cuenta la responsabilidad con un sector de acompañar esa experiencia laboral, de darle una primera empapada de la empresa, así sea una cooperativa de alimentos de pago, o sea una cooperativa de hacer negocios, o sea una gran empresa, se destina a una persona que puede ser el director, o puede ser un director de recursos humanos, o puede ser el director de empresa, a capacitar a la aprendiz en las áreas en las que se desenvuelve el centro de la empresa, y entonces está hombro con hombro los 12 meses o menos, acompañando al chico en el despliegue de todas sus habilidades. Los aprendices reportan que alcanzan un arcoíris, un compás muy amplio de habilidades aprendidas en los centros de trabajo. Desde saber comunicarse, habilidades blandas, saber tocar la puerta y pedir tiempos para hablar, hasta la forma en la que se conducen dentro de la empresa para vender algún producto. Bueno, hay otros aprendices que obviamente con mayor escolaridad ocupan justamente los cursos de capacitación que tienen algunos centros de trabajo y entonces van escalando las posibilidades que tiene la empresa para poder incorporarse en el sector productivo. Entrevistamos a 22 tutoras, mayormente tutoras, tutores, y la experiencia fue muy linda porque las tutoras nos comparten el extra tiempo que les dedican a los aprendices para enseñarles la misión, la visión, pero también el know-how de cómo podemos trabajar dependiendo de los intereses de los estudiantes, de los aprendices. Y eso nos pareció muy, muy importante, ¿no? Las tutoras entrevistadas y los tutores nos refieren a un reconocimiento por parte de los aprendices del pequeño del trabajo que hacen las empresas y de la ausencia del extrañamiento cuando estos aprendices no están y cómo recuerdan su trabajo o más bien recuperan su necesidad de incorporarlos en el mercado laboral. Buena parte de las tutoras entrevistadas, y esto también es un dato relevante, tuvieron en su primera formación una práctica profesional o un servicio en las empresas en las que estaban trabajando en el centro de trabajo. Y eso también cambia la posibilidad de que las tutoras puedan ponerse en el lugar del aprendiz y decir, mira, cuando yo salí de la licenciatura en ingeniería, hubo alguien como tú que me invitó a comenzar una empresa y a poder trabajar de tal manera. Un punto más que queremos resaltar es que la tutoría que se realiza, por lo menos la que nosotros empezamos a investigar, se realiza a veces en el laboratorio,
en la comunidad, en la calle o donde sea. No hay un espacio específico para realizar la tutoría y mucho menos un reconocimiento por parte de la empresa de vida o por parte del programa. Muchísimas felicidades a usted, la persona tutora, y le ha dedicado 3 horas más o 2 horas más a la formación de los aprendices, ¿no? Tenemos experiencias muy reconfortantes respecto a aprendices que son personas con discapacidad y que gracias a las personas tutoras se incorporaron a un mercado laboral que claramente no les permitía tener un ingreso digno y estaban felices, venden todos los viernes en el mercado de los campos. El comentario, pero llama la atención porque muchos de los centros de trabajo, si bien no tienen una perspectiva de trabajar con juventudes, algunas, tenemos el caso de solo una, sí capacitó a todo su personal para que pensáramos en juventudes sin ningún criterio de discriminación, que si traen rastas, que si traen tatuajes, sino desde una perspectiva más de juventudes diversas. No sé qué más. Mira, yo nada más diría que encontramos grandes tipos de tutores, ¿no? Uno son los que cumplen con los programas de capacitación de aquellas empresas que tienen programas de capacitación informalmente establecidos. La mayoría le pusimos el tutor, tutorando. Sí, entonces son tutores, esa es la diferencia, digamos, entre lo que es un trabajador experimentado y lo que exige ser un tutor, que es algo que en los reglas de operación no ni aparece. No hay prácticamente nada de formación de los tutores, y el tercer tipo que encontramos, que eran los más eficientes, eran los formadores especialmente preparados para atender a jóvenes vulnerables, ¿no? Y bueno, muy rápidamente, el informe tiene 400 páginas. Lo que recomendamos es, creo, que se lleve un registro completo de los aprendices y de los centros de trabajo conforme a las categorías que nosotros estamos pidiendo. El tipo de trabajo, de qué tipo de centro de trabajo es, dónde está, la tecnología que tiene. Hay formas, ya digamos, puede ser estadísticamente muy fácil decir con qué categorías clasifican los centros de trabajo y con qué categorías clasifican a sus jóvenes, de manera que se pueda hacer esta correlación de cuáles son los trayectos o las formas que sí están siendo eficientes, o qué está pasando con toda la inversión. No sabemos a dónde fue, qué pasa con los jóvenes que dejan la beca, qué pasa con los centros de trabajo, si las localidades tuvieron un desarrollo importante. Luego proponemos que se abra concurso, la Secretaría abra concurso por lo menos 3 grandes investigaciones diferentes, que las financie, que pida investigaciones de hasta son días los derechos, pero que haga investigaciones sobre todas estas cosas que están pasando. Propiciar investigaciones que oriente cuáles son los beneficios del programa a los microcentros de trabajo. Una de las cosas que puede ser muy importante es que el programa está fundamentando que uno de los grandes aprendizajes para el trabajo es la experiencia laboral en cualquier lado, pero habría que saber si en cualquier lado realmente es una experiencia para jóvenes que no les interesa seguir una mayor estudios. Luego, profundizar en cuál es el tiempo. Nunca nos dice cuánto tiempo nos da experiencia. Limitar el acceso en eso coincidimos a los jóvenes que tienen como máximo la preparación para impulsar el cumplimiento de la obligación institucional de que ya tenga la preparación, ¿no? Establecer criterios de discriminación positiva. El programa dice que no selecciona los ciudadanos, que sí. Establecer una beca de movilidad que permitiera que los jóvenes de las zonas más pudieran tener establecer convenios con organizaciones de la sociedad civil, especialmente dedicadas a atender a los jóvenes familiares. Establecer convenios con sistemas de educación abierta, cambiar el sentido de las becas. Yo no sé quién me copió o yo copié. Eran las becas para los jóvenes que sí estudian y trabajan. Y una de las cosas que tenemos también es toda esta parte de la legislación. Ya está aprobado por la Comisión de Estudios Constitucionales, que el programa forma parte de la protección. Lo aprobó
Tercero, no. Y además pues hay algunos problemas en términos de que si el aprendiz está sustituyendo a un trabajador, que el aprendiz tiene una categoría diferente de trabajador. O sea, hay puntos de legalidad muy importantes, bueno, ya no necesito tiempo. Ahora la parte buena, bueno, no. La parte más intensa es Lo que quiso decir que se va a poner bueno. interesante, pero ahora vamos a, pues, a tratar de planear esta discusión de cómo formulamos como enclaves de incidencia para la política pública que proponemos, cómo reformulamos uno si el objetivo que nosotros estamos diciendo que necesitamos satisfacer es el correcto, y en segundo lugar, ¿qué se debe quedar con lo que acabamos de escuchar? ¿Qué se debe transformar? Y bueno, pues los escucho. Tienen una participación de 3 minutos cada quien. Les pido que se presenten, digan de dónde vienen, algunos ya nos conocemos, muchos son nuevos, y pues nosotros sí, Con el Zoom. por favor. Ya se debe quedar esta política pública, se debe quedar, pero me llama la atención que no estén considerando experiencias como la de Uruguay, ProJoven, que es muy hermosa, que tiene una reinserción educativa formal, una comparación muy fuerte al trabajo con jóvenes en condición de vulnerabilidad. Esta propuesta de ProJoven desde el 2016 está funcionando. Y la verdad, hasta la OIT la presume como joya de la corona, porque recibe una compañía muy fuerte para el desarrollo de habilidades socioemocionales, pero también de capacitación. Y además, no permite que si se salió de la escuela, se quede fuera sin que regrese. Le da un componente muy por ahí para tomar el tema del desarrollo de habilidades socioemocionales. Bueno, como Ivonne ya no respetó la indicación, yo tampoco. No, lo que pasa es que decían que dijéramos cosas que solo fueran de la coordinación del joven esposo. A ver, yo iba a decir 3 cosas. Tere, la segunda. Directora General de México. Un dato nada más. Porque si no se diga este programa con los centros, de verdad, yo lo dije en 2009 y lo voy a seguir. Creo que obviar eso es lo que hay que decir. Y yo nada más quería decir que los propios centros, estoy hablando de centros de la capacidad instalada en el país, lo que acabaron haciendo, no, nadie lo dice, que ellos empezaron a tratar de usar el jóvenes construyendo el futuro, porque como ellos pues estaban muy preocupados, y entonces los estudiantes no llegan. Entonces, no, es un dato que quiero poner sobre la mesa, perdón, pero es muy importante. Los directores de los CETAC llegaron a un acuerdo con el Jóvenes Construyendo el Futuro de que los jóvenes que se inscribieran a un CETAC tomaron talleres, es decir, se inscribieron como si fuesen centros de trabajo, un poco lo mismo que hizo Google. Y entonces, eso habría que analizar qué pasó, a dónde fue y cómo fue. Pero eso a mí me vuelve a decir que si no unimos la beca con capacitación, no sé a dónde vamos. Y eso lo tienen que resolver mediante unas reglas de operación que articulen una cosa que está en la SEP con una cosa que está en la SEP de trabajo, y eso es la porque no quieren entenderse, no quieren coordinarse. Bien dijo María, este programa no es solo
usaste una palabra que a mí Luisa María me dijo en agosto de, no, tiene que ser simple. El programa tiene que ser simple. Ya me dijo el presidente que tiene que ser simple, no me lo compliques. Así me dijo la secretaria de Trabajo y así. Pero entonces, si no se propone algo por ahí, yo no veo a no, porque son los únicos centros que podrían suplir la falta de capacidad que hay. Los segundos ya lo dijeron. Yo creo que las experiencias de Argentina de las tres, no están en el resto. Y me parece muy importante. O sea, a mí la carta de parece, gracias por participar. Si no hay una certificación, yo sé, yo creo que nomás pueden intentar. ¿Cómo se llama? Si no hay una certificación, no pasa nada. Después los empleadores tienen que ver las. Pues me parece que en eso habría que insistir. ¿Quién certifica? Esa frase simplista, irreal, de quien capacita es el que emplea, está súper comprobado. No, entonces no más. Yo ahí todavía. Por supuesto que los programas de lenguaje de funcionan porque hay detrás una focalización, hay detrás un solo padrón que es un solo padrón para determinar, padrón único, perdón, padrón único, en donde si ya sabes quiénes son las familias, pobreza y tal, y aquí no lo pegaron a eso. Entonces, me parece que la focalización, por eso, sí tiene que ver con. Y lo último que me parece muy interesante, María, o sea, yo no sé cómo, no sé qué reglas de operación. Tendrían que poner ese stipendio, esto de, a lo mejor, dices tú, yo no vamos a lograr que lo bajen, pero a lo mejor lo combinan con cosas para moverse, para la movilidad, porque eso sí que es un tema que tiene la comunidad de estudiantes de trabajar. Es decir, como que la transferencia no debería ser tan abierta, porque esto es lo que genera muchas cosas y las cosas de corrupción. Bueno, por lo pronto serían esas tres cosas. Yo sí creo que la reflexión tiene que ir a cómo vincular el programa con la capacitación que el país ofrece y con la certificación. Yo soy Esteban, Fernando Escotino, alguien está jóvenes en trabajo digno. Rogelio pues resumió muy bien cuáles fueron la propuesta con recomendaciones puntuales que presentamos en mayo como parte del proceso electoral y creo que con la recomendación, o sea, con el estudio de la doctora Ibarrola, Fregón, tenemos creo que muy estudiado cuál es, y me atrevo a pensar que con base en la experiencia de confianza, estudiado cuáles son los problemas o los desafíos que tenemos con este programa, que es emblemático de esta administración, emblemático de este presidente que ahora sale y que ahora me gustaría, como si pudiéramos tener una discusión alrededor de las últimas láminas que presentó Rogelio, porque creo que es ahí donde deberíamos de apuntalar y es un poco la visión que yo tengo de, bueno, este programa va a continuar y por qué nos tendría que escuchar en la próxima administración y cómo podemos construir un consenso alrededor de estas mejoras. Y no, que creo que es obviamente importante señalar cuáles son las áreas de oportunidad, cómo se podrían mejorar, pero también en una lógica de por qué nos deberían de escuchar, por qué cómo deberíamos de tomar esta seriedad de tener una interlocución. Eh, porque creo, y esto es una percepción, meramente una opinión a título personal, pero me parece que hay un cambio de paradigma en el cual esta administración
se dedicó a entregar apoyo directamente a beneficiarios en todos los niveles. No se ha enfocado en crear auténticamente como servicios, infraestructura, más allá de las obras prioritarias, como en términos de infraestructura, pero creo que la concepción que tenemos, entonces es un poco, la pregunta se vuelve como, para mí, ¿cómo logramos estos cambios, ¿no? ¿Cómo construimos una visión o una propuesta que articule un poco, pues sí, una noción que vaya quizás en contracorriente, pero que tenemos que concluir de alguna manera? Entonces, yo es lo que he estado reflexionando mientras escuchaba y notaba y tenía apuntado todo lo que tenemos que hacer para las propuestas y la recomendación para una política pública. O sea, creo que nuestro documento de mayo está desactualizado al vivir de toda esta información que nos comparten. Pero me pregunto, y ojalá la invitación sea que este grupo sea una discusión de trazar una ruta de incidencia, y aquí creo que lo tenemos, invitar a las voces que no son de la sociedad civil también a participar, a compartir nuestro eh, desde el sector empresarial, ¿no? Y yo creo que ahí también es una visión interesante y, y pues sí, promover o tener esta discusión de cómo los apoyos gubernamentales, los procesos, qué participación queremos tener. Y creo que, bueno, tenemos los insumos con experiencias internacionales y esto es lo que este foro es algo porque ha sido muy exitoso en traer esto a la mesa, pero luego cómo lo plasmamos, cómo lo insertamos en una política nacional, en México. Y en un ambiente, pues, creo que me atrevo a pensar, pues, polarizado, ¿no? Y, y bueno, quizás no estoy respondiendo ninguna pregunta, que no es la... Pero espero también sentar un poco las bases de discusión que hemos tenido desde la Alianza y escuchar un poco su opinión, si comparten este análisis y bueno, invitarnos a pensar en los cómo sí o por qué no se y qué rutas podemos tomar, ¿no? Y es una denuncia que puede ser problemática y creo que no necesariamente refleja la línea de la Alianza, pero sino también de colaboración, de pedir que regresemos al 2019 cuando sí se lograron un avance en la colaboración con la Secretaría de Trabajo y a partir de ahí. Pero bueno, estamos también lidiando con un poco de continuidad, por lo menos en el Secretaría de Trabajo, que fue justo el cambio en noviembre que también causó una apertura, bueno, más bien la cerrada de puertas. Entonces, tomando eso en contexto, aquí lo voy a dejar más, ya ver si es interesado. de UR, pues, de cada año ha tenido cambios. De entrada yo diría, no debería de estar en un presupuesto extraordinario, ¿no? Si vamos a trabajar en alianza con otras instituciones, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de la misma Secretaría de Bienestar o la Secretaría, otras tendría que ser un presupuesto mucho más amplio y no ser un presupuesto extraordinario. ¿Qué pasa con los presupuestos extraordinarios cuando cambian de uno a otro? Simplemente se les pierde la vista y un buen día van a desaparecer y entonces tenemos pocas probabilidades de seguir el paso a los millones que supuestamente iban a ser destinados para el futuro y que al final no cambian. Quien ha trabajado muchísimo en la cuestión de los presupuestos es Javier Mendoza y nos ha enseñado a que si le seguimos el rastro a la UR y cambia de ese a U o de U a otro, existe ya la ley. Entonces necesitamos que deje de ser extraordinario y sea un presupuesto asignado y aprobado desde el Ministerio de ahorita ya estamos peleando dinero para el 2025. Ese es un punto.
Luis Sánchez, coordinador de generación de conocimiento de México. Muy breve, principalmente sobre la transparencia en la información que brinda el programa, saber si han podido generar algo. Si los jóvenes monitores de educación jóvenes, no es que no monitores, son los propios aprendices españoles y estos jóvenes que están trabajando para la unidad de programas son aprendices entonces nosotros tuvimos un problema cuando quisimos empezar la investigación posibilidad de tener acceso a los datos de los beneficios importantes para extraer esos datos de los teóricos que nosotros tenemos. Pero nos dijo que entonces todos tienen propiedad de los de todo lo que hay sobre los entonces, damos el acceso a la información que significaba que hasta las entrevistas, todo de la cultura de la secretaría. Aunque dijeron, no vamos a aplicar, entonces, el consejo coordinador son, para lo que decía, son premios para los proyectos. Hicieron una serie de datos, pero para las empresas que para darle el propio hay información, pero es verdaderamente. Yo lo que quería decir es que aparte de bueno, lo que dice Juan está muy claro en aquella frase de procesos que se lo aman y hay que se la hablan y es lista de literatura. El programa ya fue aceptado en la reforma ya fue aceptado por la Cámara de Efectos Constitucionales, el Congreso, por la Comisión de Efectos Constitucionales, y está aprobado como la obligación de
ofrecer el programa Jóvenes Construyendo el Futuro a todos los jóvenes de 18 a 29 años. Lo único que bueno es que no dice qué tipo de programa. Así sería posible decirlo, se llama así, pero le podemos cambiar la información. Hace poco más de un mes, que le preguntábamos un poco sobre las áreas de oportunidad y él mencionó dos muy claras que creo que le puedo decir al dejar, que son áreas de oportunidad que tenemos, y habló del género, y creo que ahí está la oportunidad del cruce con el tema del sistema de cuidados, y habló de la atención prioritaria a poblaciones vulnerables, y no tienen en el mapeo el rezago educativo como una población en situación de vulnerabilidad o como población objetivo, pero yo creo que tenemos todas las tablas para poderlo mencionar con estos porcentajes de objeto como una vulnerabilidad prioritaria, en este caso, a atender por población de la que estamos hablando. Entonces, yo creo que sí vale la pena replicarse en la política. Está bien que haya jóvenes, 23% de jóvenes con licenciatura, pues no debería de haber más del 23% de jóvenes en el programa con licenciatura. Entonces, creo que por ahí va, digamos, respondiendo hacia dónde creo que nosotros, como ya se pone su trabajo, podemos focalizar nuestras recomendaciones, si tuviéramos que escoger y priorizar nuestras cartas, iría por ahí. Sí, yo también quisiera comentar justo al respecto, quería traer pues esta plática que tuvimos, el director de evaluación, que Esteban se comentaba cómo criticar el programa o cómo ser propositivo. Y yo creo que esto sí es como una narrativa que se va a construir muy claramente, ¿no? Él nos decía y daba prioridad a poblaciones urbanas, indígenas, afrodescendientes, de discapacidad, que está bien, pues pero yo creo que el mercado educativo, además de esas poblaciones, también mucho mayor. Entonces yo creo que si construimos esa narrativa, y como decía Rogelio, en el sentido económico, que hay datos para apoyar también esta, que nos da la doctora del centro de trabajo, que sí discrimina dependiendo del estado educativo que exista. Y en segundo lugar, que me parece que también desde la experiencia internacional es la importancia no solo de estas conferencias, sino la importancia de la formación en los centros de trabajo. Entonces, ver con la experiencia que tiene su partner de la educación igual, no sé de qué tamaño sea para la ciudad, son escolarizados, o ver también con las empresas qué tanto, porque en Chile joven se subsidiaba también al sector privado, aunque no se comprometieran a contratar a la gente, ¿no? Entonces, pues también hay que explorar por ese lado, pero sobre todo, volver a incluir a las organizaciones que ustedes ya demostraron, esas tutorías son fundamentales y de gente especializada a tratar con esos jóvenes que tienen un programa de yo creo que esos datos y de colaborar. Voy a decir mi querido Pablo. Yo creo que justo esas categorías son las que nos sirven. Y es lo que hay que cambiarle respecto a los familiares. O sea, decir indígenas o familiares, son las Ellos, por eso parece que está perdido. que el rezago educativo sea la categoría, esa
Yo creo que sí, bueno, yo estoy de acuerdo. Por lo menos, si se lograra que Jóvenes Construyendo el Futuro se centrara en los chicos hasta antes de que terminan la prepa, ya es un gran avance. Eso solamente ya. Lo otro es discurso, porque yo creo que lo otro que yo acentuaría, eso de los indígenas, espérame, ya no sé que no lo dijiste tú, pero estabas diciendo qué bueno que dijo, entonces eso fue lo que me preocupó. Porque los funcionarios también hay que hacerlos pensar. Yo creo que una es esto, que bajen el nivel educativo, punto. Y la otra, que yo no sé si no sé lo que ellos digan, que es donde está la cáscara de plátano con esas categorías. Entonces, se tiene que pensar en zonas donde sí hay trabajo, porque si no, es otro proyecto el que se tiene que hacer. O sea, para mí, la gran crítica, y quizás es el segundo gran logro, y voy a decir tercero, el segundo gran logro, o sea, que tienen que ser espacios donde el joven sí aprenda a trabajar, donde no haya simulación. O sea, donde realmente, o sea, un changarro, yo puedo ser la dueña de casa de descanso y tener ahí 3 jóvenes. Todo lo que ya explicó Rogelio antes, no lo voy a repetir. Y entonces ese es el criterio. Para mí el criterio es donde hay empresas, donde hay trabajo, y seguro que ahí son las zonas urbano-populares que tienen a los jóvenes en la prepa y los centros de trabajo donde sí se pueden formar. No me importa si son afrodescendientes o si son japoneses, no, porque lo otro te lleva a otro lado, a otra mirada del país, que no es necesariamente buena para puede ser para otros, pero no para este. Entonces, para mí, si se lograra con esta administración, uno es muy importante lo de revisar cómo queda en la Constitución para que no afecte el avance del salario. 2, bajar la escolaridad. Punto. O sea, que este programa no sea para universitarios. Que es que no se puede solucionar todo desde un programa. Que el problema de desempleo de los universitarios esté colgado en otro lado. A lo mejor que revisen las universidades y cómo están capacitando y cómo vinculan y lo que quieras, ¿no? Entonces, que sí se quedara para jóvenes de máximo prepa, me parece que sería el gran gol. Y tercero, que esté repartido en zona, precisamente donde son zonas donde hay trabajo y donde los trabajos sean trabajos. Y cuarto, yo insisto en que sí pudiera haber un mínimo de indicadores de qué se les está capacitando. Entonces ahí, si la empresa no tiene la capacidad de capacitar, sí la tiene el sistema de capacitación para el trabajo que es del propio gobierno. Yo supongo que no es lo que quisieron poner allá abajo, o instancias educativas, porque el letrero de acá habla de sociedad civil. Yo diría la propia capacidad de capacitación del gobierno, es mi insistencia, porque es así que se podría reorientar y se podría reenfocar. Si esas 3 cosas se logran, me parece, no va a ser el programa perfecto, pero va a ser un programa mucho más aceptado. Y desde luego, en el segundo o tercero, de que las empresas sean empresas y no simulación de empresas, pues entra esto que decía Rogelio, que tengan un registro, que tengan etcétera, ¿no? Para dejar la simulación. Y por supuesto que lo que dice el equipo de María, que lo hemos conversado mucho, ojalá hubiera un verdadero sistema de monitoreo del programa, lo cual no existe. Cuándo entraron, cuánto duran. Y por último, al principio se habló mucho de que este tipo de programa, si quieres realmente que sea un programa de inicio del desarrollo profesional de los jóvenes, tendría que ser, y ahí entra quizá el espíritu dual, tendrían que ser jornadas de 8 horas, tendrían que ser jornadas de 4 y exigirle al becario que las otras 4 esté estudiando algo. Ese es el sueño mágico de muchos países donde sí reciben su estipendio, sí reciben su dinero, pero por estudiar y trabajar. No sé si me explico la gran diferencia. Entonces, eso sí que sería un gol, que las jornadas de trabajo de estos aprendices, y ahí le quitaría, Rogelio, a esto que dijo Volvinic, de que entonces ya no contratan a otro, porque ahí sí que le apretarías el cinturón al empleador, porque el empleador no va a sustituir con los becarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, los empleados que tienen que seguir pagando. Entonces, si fuesen jornadas de media jornada, que yo como joven,
Que yo como joven tuviera que demostrar que estoy 4 horas en una empresa y que estoy 2 o 3 horas en una capacitación. Eso sí que sería un gol. Rápidamente, dos cosas. Lo que pasa es que en el sector educativo el término pesado nos llama, nos pone a pensar mayormente en adultos que por su condición de edad ya no están en el sistema educativo nacional. Entonces, mi sugerencia, ¿no? Claro, pero no necesariamente porque hay adultos de 50 años que están en el rezago educativo. Y en México, los rezago educativo. Entonces, yo creo más ahí una sugerencia, un matiz, ajá, ¿por qué no jóvenes desvinculados de espacio educativo? Claro, pero, exacto, pero ahí hay un punto bien importante, ya se ha estudiado un montón de rezago educativo, no es que debieran estudiar o que deban de tocar las puertas al sistema educativo, exacto, sino que pueden ser desvinculados ahora, por su propia decisión, pero mañana regresan y están estudiando los sábados. Entonces, no sé, ahí hay un concepto que tal vez valdría la pena darle la vuelta más, por un lado. Por otro lado, me gusta mucho, y sí es cierto que es un área de vincularlo con el sistema de cuidado, me parece excelente, pero también impulsar justamente la distribución de los cuidados equitativa, porque uno de las críticas que yo tengo del programa Jóvenes en el Futuro es que si bien atiende a muchas mujeres, no atiende a las que están en la matriz de desigualdades, que son mujeres indígenas que están trabajando en el cuidado de sus hijos o mujeres que están en posición de vulnerabilidad. Entonces ahí pues habría que vincularlo a un sistema mucho más. Está bueno. A ver, yo sí creo que el enfoque al concepto que sea preciso y que sea pasable y que todos entendamos lo mismo, que técnicamente es rezago educativo. Tienes más de 18 años, tienes 20, 21, no tienes la prepa, constitucionalmente y conevalianamente, las dos cosas, no sé qué diga la SEP, no importa. Tanto rezago educativo es un concepto de coneval. Y en la Constitución es un derecho, por otra vez. Entonces, de eso estamos hablando. Y laboralmente tenemos un estudio que es de una muestra solo hace México, un periodo de tiempo de las ofertas, pero el diploma de media superior sí hace diferencia en calidad de trabajo y de salario. Es un estudio que acaba de hacer un compañero de la Alianza de Going Club, que un día vamos a estar a la mesa de la discusión, que es clarísimo, 289,000 puestos de trabajo, 25% funcionaba, y esas, la gran mayoría, piden media superior, o sea, bien el bachillerato. Sí hace diferencia. Entonces, nada más para que nos entendamos ya cómo se entiende, eso tienes toda la razón. Lamentablemente, uno tiene que explicar los conceptos. Lamentablemente, tienes toda la razón, porque son adultos que no se 18. Sí, no, por eso. Y ya no van a regresar a una prepa. Eso es lo que tiene que todo el mundo. No estamos hablando, no puede. A una prepa no. A prepa abierta puede ser. A una prepa, un coronel no puede ser también, no se puede. Entonces, exacto. Y eso nos lleva a la segunda, oportunidad, que sería el sueño dorado. Ya mi ideal grandote es que se capaciten para trabajar y con esos aprendizajes, más unos complementarios, porque si hay que saber otras cosas, saques el certificado de la prepa. Ahí tenemos otras instituciones, con la nueva escuela mexicana, con el marco curricular, pero no nos olvidemos de eso. Entonces es una bien. Entonces el sistema de capacitación, pues ahí no quedó, pero viste en las propuestas de la alianza, si está escrito. Quizás es como la rendición a decir, pues si no quieren poner, o sea, no pueden ponerse fuera de la secretaría, no meten lo suyo, pues, pero no hay que dejar en eso. Yo lo veo bien. Me voy al tema de la geografía, la pobreza, la marginación, la vulnerabilidad. Sí creo que tenemos que entenderle bien a ese asunto. Primero, no es lo mismo porcentaje de pobreza que cantidad de personas pobres. Y esa distinción es clave en estos temas. O sea, a ver cómo se los digo que se entienda rápido.
Hay 1000 municipios en el país donde el 80% de la población es pobre, o 75%, todo el mundo es pobre, y ahí viven, no me hagan caso, pero a lo mejor 5 o 7 millones de personas pobres. En cambio, hay 100 municipios en el país donde la población de pobreza es abajo de 30, y ahí viven 15 millones de personas de pobreza. No me hagan caso con los números, pero esos son, sí estoy diciendo bien las proporciones. O sea, la idea que les estoy dando está correcta. Los números no son tantos. O sea, sí, la cantidad, ¿dónde está la cantidad? Así es. Y entonces, pobreza y pobreza y rezago van de la mano, sobre todo en pobreza. Entonces, el índice de marginación se creó para llevar clínicas de salud de primer nivel y escuelas ¿cómo se llamaba? De CONAFE a las zonas más aisladas del país. Para eso sirve, para llevar agua, para poner un camino. No sirve para atender la pobreza, sirve para atender la malnutrición, que es el aislamiento. Entonces, creo que no les vamos a cambiar el discurso. Por eso, meter el asunto de los estados educativos es la forma de meter la gran causal en la vulnerabilidad. Y ese discurso que está en ese folleto y en ese estudio, de la pobreza se deriva el desarrollo educativo y de ahí se arma todo. Eso es lo que estamos tratando de explicar. Jóvenes oportunidades tiene una causal. Naciste y creciste en pobreza, fuiste a las escuelas, no acabaste la prepa, ya valiste. Esos son los contextos